Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 599, La ubicación de los santuarios. ¿Salir fuera fue un buen cambio de ritmo?, preguntó Magdalena. A nuestro regreso, nuestros asistentes nos prepararon inmediatamente un té. Yo estaba muerta de sed por el sol, así que me sentó de maravilla. Sí, madre, respondió Hildebrand. La profesora Solange nos ayudó a escapar por una puerta del archivo de la pila cerrada. Nos condujo a un jardín, pero el sol era demasiado fuerte para Lady Rosamine, así que nos aventuramos en el bosque. Encontramos un santuario escondido entre los árboles y acabamos descansando allí, aunque la puerta estaba cerrada, así que no pudimos entrar. Magdalena escuchó con expresión maternal. Si no podías entrar. ¿Cómo sabías que era un santuario?, le preguntó, incitándole a continuar. Rosamine dijo que su entrada se parecía a la del templo de Ehrenfest. Las ceremonias tuvieron una importancia sorprendente aquí en la Academia Real. El santuario que encontraste seguramente también era importante. Resistí el impulso de asentir como una loca y en su lugar ofrecí una respuesta más inocua. Ya ha sido reparado, pero mi abuelo rompió una vez un santuario durante un partido de Dieter de robo de tesoros. Sin embargo, dijo que estaba cerca del límite de los terrenos de la Academia Real, así que no debe de ser el que nos hemos encontrado hoy. Dudo que llegáramos a las afueras tras salir de la biblioteca y dar un breve paseo por el bosque cercano. Los edificios centrales, académico y auxiliar, así como la biblioteca, estaban todos en el centro de la Academia Real. El borde estaba seguramente más cerca de donde se encontraban los dormitorios. Daba a entender que había otros santuarios por allí, pero ¿se darían cuenta los demás? Hannelore pareció captar lo que yo decía. Parece que hay otros santuarios o lugares de culto en los alrededores de los terrenos de la Academia Real. ¿Tiene la familia real un mapa de la Academia, tal vez? ¿Las llaves de los santuarios? En el pasado, cada dormitorio mantenía sus propios mapas para Dieter, dijo Magdalena, pero la familia real nunca ha tenido un mapa que marque la ubicación de ningún santuario, no que yo sepa, al menos. Preguntaré a Solange y a los bibliotecarios de la Biblioteca Real. Eso me recordó que los manuales de instrucciones del Dieter de Ferdinand incluían un sencillo mapa de la Academia Real. Tal vez sería buena idea echar un vistazo a la residencia cuando volviéramos. Lady Magdalena, ¿de qué habló con Lady Detlinde?, pregunté. Permítame decirle lo siguiente, es a la vez muy extraordinaria y muy atrevida al llamarse a sí misma candidata a Cent. Sonrió. Ahora, reanudemos nuestro trabajo. No tenemos mucho más tiempo. Entendí el mensaje, fuera lo que fuera de lo que habían hablado, Magdalena no quería repetirlo aquí. Bueno, Detlinde consiguió aturdir incluso a la primera esposa de Dunkelfelger. Me gustaría pensar que no repitió lo que dijo en el archivo de pila cerrada a la cara de Magdalena, pero nunca se sabe con ella. Detlinde había dicho cosas bastante groseras incluso durante una merienda de la Academia Real, pero eso había sido a un noble de rango inferior, y solo había sido lo bastante grave como para inspirar unas cuantas arrugas. Además, ahora que Aubarensbach se había ido, ella iba a convertirse en la máxima autoridad de Arensbach. Era difícil imaginarla siendo descortés con la familia real y poniendo en peligro todo su ducado. Seguro que sus asistentes no se detendrían ante nada para evitar que tal cosa sucediera. Sin embargo, la negativa de Magdalena a discutir el asunto me preocupó muchísimo. Realmente parecía que Detlinde se había autoproclamado la próxima Cent delante de un miembro de la realeza. Su descarada traición ponía a su futuro marido, Ferdinand, en peligro de ser considerado culpable por asociación. Por lo menos, me alegré de que su ceremonia de unión de las estrellas se hubiera retrasado.
Ferdinand no podía asistir a la conferencia de archiduques mientras siguiera siendo su prometido, así que presumiblemente estaba a salvo del castigo. Espera, en realidad. ¿Sería mejor para mí obtener el Gutrisate lo antes posible? Al hacerlo, me aseguraría la perfecta moneda de cambio. No tenía sentido llegar a la mesa de negociaciones con las manos vacías, y no me cabía la menor duda de que la familia real perdonaría a Ferdinand a cambio de su querida Gutrisate. Cualquier otra cosa que pudiera ofrecer probablemente acabaría castigándole de todos modos. ¿Me estoy preocupando demasiado? Me llevé una mano al pecho. Si realmente Detlinde había sido tan tonta como para repetirle a Magdalena lo que había dicho en el archivo, era solo cuestión de tiempo que mis temores se hicieran realidad. Sin duda estaba en mi derecho de callarme y preocuparme un poco. Puede que el libro de Mestionora ni siquiera sea el Gutrisate. Tal vez solo sirva como trampolín. Aún así, probablemente no sea fácil de obtener. Por ahora buscaré en secreto. Cogí papel y utensilios de escritura de Otilie y volví al archivo subterráneo. Swartz me miró y dijo, «Milady. No hay suficiente oración». Solo tenía la tablilla azul dentro de mí, así que me pareció una evaluación justa. Tengo que averiguar dónde están los otros santuarios. Swartz, ¿hay un mapa de la Academia Real con las ubicaciones de los santuarios para la oración? Pregunté. Valía la pena intentarlo. Sí, respondió Swartz, y cogió varias pizarras del extremo derecho de una de las estanterías. Habría tardado siglos en alcanzarlas, teniendo en cuenta que siempre empezaba por arriba a la izquierda. Gracias, Swartz. Le di una palmada en la cabeza al chumil y empecé a examinar los mapas. Los más burdos y los más detallados tenían marcadores en lugares completamente distintos, así que seguía sin tener respuestas definitivas. Ni siquiera podía ver en ellos los dormitorios ni ningún otro punto de referencia, así que estaba aún más confusa sobre a dónde ir. Tendría que hacer copias de los mapas y compararlas con los mapas del dormitorio Ehrenfest. Probablemente tardaría un rato. Rosemain. Se acabó el tiempo. Estaba trabajando en una de las pizarras cuando de repente me la arrebataron. Levanté la mirada conmocionada y vi a Sylvester devolviéndosela a Swartz. Realmente bloqueas el mundo que te rodea cuando lees, dijo. ¿Sabes cuántas veces te he llamado por tu nombre? En absoluto. Date prisa y prepárate para salir, dijo, exasperado. Le entregué a Magdalena mis traducciones completas, luego doblé mis copias de los mapas y las guardé en mi bolsa. No esperaba que vinieras a buscarme, le dije a Sylvester. Me pareció bastante obvio. No es posible que Florencia entre en una herramienta mágica tan grande estando embarazada. Resultó que se podía describir el archivo subterráneo como una herramienta mágica gigante. Había esas puertas, para empezar, y solo aquellos que cumplían estrictos criterios de maná podían entrar. Era imposible saber qué tipo de impacto podría tener una herramienta mágica así en un feto, y por eso Sylvester no quería que Florencia viniera aquí. ¿Eso significa que vendrás a recogerme todos los días?, pregunté. Ese es el plan. Vamos. Sylvester me ofreció la mano, pero yo me limité a ladeársela. Se suponía que tenía que cogerlo o algo así. ¿Cuál es el problema? ¿Mi escolta no es lo bastante buena para ti? Oh, no. Es que nunca esperé que escoltaras a alguien que no fuera Florencia. Si ella estuviera aquí, sería mi primera opción. Estiré la mano y me agarré del brazo de Sylvester. Entonces él me acompañó fuera del archivo. Fue extraño, mientras subíamos las escaleras, me sentí un poco como una princesa. Salimos de la biblioteca y recorrimos los oscuros pasillos, el sol ya había empezado a ponerse. En mis tiempos de plebeya, a veces había caminado de la mano de mi familia y mis amigos, pero no recordaba haberme agarrado así del brazo de nadie. Incluso como noble, solo lo había hecho para los banquetes. A veces me agarro al dedo del abuelo, pero eso se parece más a asumir una misión peligrosa que a ir escoltada. Además, siempre que estoy en el castillo, tiendo a montar en mi bestia alta. Rosemain, ¿tienes que estar tan sombría? Simplemente no estoy acostumbrada a ser escoltada de esta manera.
a decir verdad, estoy algo perdida. ¿No estás acostumbrada? Pero ya has tenido mucha experiencia con Ferdinand y Wilfrid, ¿no? Sylvester parecía sorprendido, pero yo estaba completamente desconcertada. Ferdinand nunca me acompañaría en una situación normal como esta. Oh, pero teníamos un pequeño arreglo, cada vez que iba demasiado deprisa, yo le agarraba de la manga, entonces él aminoraba la marcha lo suficiente para evitar que me cayera de bruces. Pasaba de un trote ligero a una caminata rápida. ¿Qué? ¿Eso es todo? Intenté desesperadamente recordar las otras cosas que Ferdinand había hecho por mí. Siempre que montábamos en su bestia alta, me ayudaba a subir y luego me bajaba. Aunque eso era solo porque yo era demasiado bajita para hacerlo por mí misma. ¿Y Wilfrid? Estás prometida, ¿verdad? Me acompañó a la fiesta, pero eso fue todo. Oh, cuando tenemos nuestras clases de candidatos a archiduques, él lleva mis pertenencias más pesadas al aula por mí, ya que mis asistentes no pueden seguirme dentro. Había impresionado a Hannelore y le había inspirado la idea de que estaba prometido a alguien muy amable, así que probablemente era algo bueno. Sylvester frunció el ceño contrariado. Sé que sueles montar tu bestia alta en el castillo, pero vamos. ¿Qué demonios hace ese chico cuando están paseando juntos? Bueno, no se me ocurre ningún alumno que haga de escolta a diario. Yo sí. Sí, porque buscabas una excusa para pasar tiempo con Florencia. En cualquier caso, sus situaciones realmente no se pueden comparar. Tú intentabas desesperadamente que la chica de tus sueños se fijara en ti, mientras que Wilfrid cumple mecánicamente las funciones de un compromiso político. Eso parecía obvio, pero al parecer Sylvester era amable con todas las mujeres, no solo con Florencia. Los hombres del mundo podrían aprender mucho de él. Eres mucho más considerado con las mujeres que Wilfrid o Ferdinand, eso seguro. Debo decir que estoy sorprendida. Yo también. ¿Cómo ha acabado mi hermano menor siendo tan inepto con las mujeres? Claro, hace el papel de perfecto caballero durante las fiestas y cosas así, pero, ¿qué? ¿Ni siquiera acompaña a alguien a diario? Cuanto más cerca estás de Ferdinand, menos esfuerzo pone en cómo te trata. Estaba bastante segura de que Sylvester había recibido el mismo trato mediocre. Ferdinand actuaba a menudo con una atención excepcional a los detalles, y en las raras ocasiones en que era amable, lo era de verdad, pero interactuar con él podía ser bastante duro. Lo siguiente que supe fue que Sylvester me miraba con una sonrisa conflictiva. ¿Qué pasa?, le pregunté. Nada serio. Solo se me ocurrió que algunas cosas solo el tiempo puede revelar. Bueno, si estamos siendo honestos, tal vez quieras empezar a actuar un poco más joven. Has sido demasiado tacaño últimamente. ¿Y de quién crees que es la culpa? Mía, sin duda. Lo siento. Empezaba a sentir nostalgia. Beno solía regañarme así, cuando de repente recordé que tenía que tener una conversación muy importante con Sylvester. Por mucho que me duela decir esto, tengo que decirte algo que podría envejecerte 1 o 2 años más. La verdad es que no quiero oírlo, pero supongo que no tengo elección, Sylvester respondió con una mueca, instándome a continuar. Seguíamos avanzando por los pasillos, y nuestros asistentes estaban al alcance del oído, pero para este asunto no era importante despejar la sala. Así que la ceremonia de unión de las estrellas provocó la aparición de un círculo mágico, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa con él? No me di cuenta en ese momento, ya que estaba mirando hacia arriba en oración, pero era el mismo círculo que apareció durante la ceremonia de mayoría de edad de Lady Detlinde, la de selección de candidatos a Cent. Parecía que el público había aceptado a Sigisbald como próximo Cent. Eso era bueno en sí mismo, pero el círculo no era más que una parte del proceso de selección. El mero hecho de activarlo no lo convertía en Cent. Ya veo por qué el Templo de la Soberanía estaba tan desesperado por revivir antiguos rituales en su búsqueda por obtener un verdadero Cent, murmuré. Por supuesto, no llegarán muy lejos sin un sumo obispo que pueda realizarlos, y seguro que querrán mi ayuda tras el éxito de la ceremonia. Sylvester me dio una palmadita en la mano derecha, que seguía enredada en su brazo izquierdo. Tranquila. Tu compromiso con Wilfrid cuenta con la aprobación del rey,
no voy a cancelarlo. Tal vez no, pero ¿y si obtengo el Guthrie y acabo cualificada para convertirme en el próximo Cent? En el peor de los casos, quiero que estés preparado para rescatar a Ferdinand. Sylvester hacía todo lo posible por protegerme, y al mismo tiempo, insistía en que tratáramos a Ferdinand como a un forastero de Arensbach. Me pregunté cómo reaccionaría al enterarse de que ahora yo era candidata a Cent, pero no iba a decírselo, no cuando no tenía el menor deseo de gobernar Jürgen Schmidt. En su lugar, informé de que Detlinde había acudido al archivo subterráneo y repetí lo que había dicho. No sé qué se supone que representan las flores de Schlaftraum, dije, pero al parecer solo pueden obtenerse en Arensbach. Y parece haber algún tipo de conexión entre Lady Georgine y el caballero comandante de la soberanía. Interesante. Vas a informar de la tela de plata que encontramos a la familia real, ¿verdad? Pregunté. Creo que sería prudente decírselo en un entorno sin el caballero comandante. Sylvester frunció el ceño. Apenas había visto antes al caballero comandante de la soberanía. Ignoraba por completo que aquel hombre hubiera considerado a Ferdinand un enemigo o que fuera el responsable de que Ferdinand fuera enviado a Arensbach. Tampoco tenía intención de decírselo. Ferdinand había dicho que no iba a decírselo a Sylvester, y mi comprensión de la situación de Adalgisa distaba mucho de ser perfecta. Una vez de vuelta en el dormitorio, me dirigí a la estantería común, donde se guardaban los documentos para el curso de caballero, y recuperé el mapa que una vez se utilizó durante los preparativos del antiguo Dieter. Los adultos estaban ocupados preparándose para mañana y en adelante, así que opté por volver a mi habitación antes de ponerme manos a la obra. Lady Rosemaine, ¿qué podría estar haciendo?, preguntó Leonore, observando el mapa del Dieter con gran interés. Su curiosidad no me sorprendió, teniendo en cuenta que yo solo estaba revisando documentos para el curso de caballero. Extendí los mapas que había copiado y empecé a comparar las ubicaciones de los santuarios. Había mapas en el archivo subterráneo que parecían mostrar la ubicación de otros santuarios como el que hemos visto hoy. Eran bastante descuidados, así que aún no estoy segura de cuáles de las marcas son correctas, pero pensé que compararlos con este mapa podría ser esclarecedor. Oh, ¿es este círculo donde encontramos el santuario de hoy? Parece estar justo al sur de la biblioteca, así que imagino que sí. Empezó a señalar los otros círculos del mapa. Este está cerca del edificio de los eruditos, mientras que este otro está a poca distancia del edificio de los asistentes, Lady Rosemaine. No parecen estar colocados a intervalos equidistantes, con el edificio central como, bueno, el centro. Me quedé mirando los 6 grandes círculos de igual tamaño del mapa. Ahora que lo mencionaba, parecía que sí. ¿Pero qué pasa con estos círculos más pequeños de aquí?, pregunté. Quizá indiquen algo más. Mañana informaré de estos hallazgos en el archivo subterráneo, dije, y luego empecé a retirar los mapas. Quería visitar el resto de los santuarios durante la conferencia de archiduques. A la vuelta del invierno, todos estarían envueltos en nieve, y viajar hasta ellos sería demasiado descabellado. Pero, ¿cómo? Los demás no me dejarán ir solo porque les diga que quiero. Sería extraño que un estudiante menor de edad que ni siquiera debía estar en la conferencia de archiduques se pusiera a vagar por los terrenos de la Academia Real, y mis asistentes no me dejarían ir sin una buena razón. Por si servía de algo, decirles que estaba intentando conseguir el Guthrie para salvar a Ferdinand, y también para poder leerla, probablemente solo conseguiría que todos se enfadaran conmigo. Al día siguiente, volví al archivo subterráneo. Anastasios y Eglantine estaban allí cuando llegué. De nuevo, iban a pasar la mañana transcribiendo documentos. He investigado la ubicación de los santuarios, dije, extendiendo mis mapas mientras empezaba a dar mi informe. Parece que están situados a intervalos equidistantes, formando un círculo alrededor del edificio central. ¿No destila misterio? Eso sí que parece sospechoso, Anastasios dijo, entrecerrando los ojos en mis mapas. Pediré a la Biblioteca Real que busque documentos más detallados. No es necesario, príncipe Anastasios, dijo Magdalena. Me puse en contacto con ellos ayer. Ya había hecho buen uso de todo lo que le habíamos contado, por pequeño que fuera. Anastasios le dio las gracias y se levantó. Me gustaría ver estos santuarios por mí mismo.
describírselos a padre resultaría difícil de otro modo. En efecto, dijo Magdalena, y se levantó también. Parecía que, con Hildebrand como guía, todos los miembros de la realeza irían a ver el santuario de ayer. Hannelore y yo nos quedamos en el archivo y seguimos traduciendo. El ambiente era mucho más cómodo cuando no estábamos en presencia de la familia real. No dudé en empezar a leer el volumen de Fernestine que me prestaste ayer, dijo Hannelore. De hecho, me sumergí tanto en el que Cordula acabó regañándome. Debo admitir que hoy me falta un poco el sueño. Incluso después de ser reprendida, al parecer había seguido leyendo hasta la parte en que el príncipe corría a salvar a Fernestine. Solo entonces se había calmado lo suficiente como para dormir, pero seguía ansiosa por leer el resto. No veo la hora de llegar al final, dijo. Seguimos traduciendo hasta que Anastasios y los demás regresaron del santuario. Eglantine parecía muy enferma y me miraba como si tuviera algo en mente. ¿Ocurre algo, Lady Eglantine? Lady Rosemaine, deseo consultarle algo. ¿Me concede un momento de su tiempo? Anastasios me fulminó con la mirada, pero yo solo tenía una respuesta que dar. Estaré encantada de ofrecerle mi ayuda. Capítulo 600. Consulta. El archivo era demasiado público para lo que Eglantine deseaba discutir, así que me invitó a tomar el té en su villa. Debía de ser urgente, porque quería que nos viéramos mañana por la mañana. Lo único que tenía en la agenda era mi trabajo de traducción, y era una invitación de Eglantine, cualquier momento era bueno. ¿Qué es exactamente lo que pretende discutir con Rosemaine? Preguntó Anastasios. Eso es. Eglantine hizo una pausa. Te informaré después de nuestra discusión. Eso suena como si no tuvieses la intención de permitirme unirme. Su voz era baja y teñida de ira, pero ni siquiera él podía convencer a su esposa. Ella simplemente le devolvió una mirada firme y respondió sin vacilar. Es con Lady Rosemaine con quien deseo hablar. Absténgase de acudir mañana. Me niego. Las cosas siempre se salen de control cuando Rosemaine está involucrada. Debo estar al tanto de la situación en todo momento, por eso no puedo dejarlos solos. La batalla de Eglantine y Anastasios continuó. Personalmente, no me importaba que asistiera, pero esperaba que al menos me salvara de malas miradas, si esta pelea terminaba en su derrota. Me preocupa más que Lady Eglantine se vea tan mal. Me parecía que Anastasios debería cuidar de su enferma esposa en lugar de discutir con ella, pero estaba totalmente decidido a unirse a nuestra fiesta del té. En cualquier caso, mi participación solo complicaría más las cosas, así que decidí despedirme y volver a traducir. Los profundos celos del príncipe Anastasios siempre resultan problemáticos. Voy al archivo. Me desentendí rápidamente de su disputa amorosa, pero Otilia estaba menos acostumbrada a lidiar con la realeza y se esforzó en seguir mi ejemplo. Me tomó por sorpresa de camino a la puerta y me susurró, Lady Rosemaine, ¿cuál será su agenda para mañana? No habíamos previsto que asistiera a una merienda de este tipo durante la conferencia de archiduques, así que habrá que hacer los preparativos e informar a Laud. Desde los trajes hasta los regalos, había muchas cosas que había que tener en cuenta al reunirse con la realeza. Mis planes estaban en el aire hasta que se decidiera un ganador, y eso significaba que mis vasallos aún no podían hacer su trabajo. Por no hablar de que no estábamos preparados en absoluto para semejante acontecimiento. Me habían dicho que permaneciera oculta durante la conferencia de archiduques, lo que obviamente significaba que nada de fiestas del té. La cabeza de Otilia presumiblemente daba vueltas. ¿Quién puede decirlo? Respondí, luego miré a Eglantine y Anastasios con una mano preocupada en la mejilla. Habrá que esperar a que se tome una decisión. Magdalena dejó su taza de té, se levantó de su asiento y se acercó con elegancia a la pareja en disputa. Luego, con un suspiro exagerado, dijo, Príncipe Anastasios, Lady Eglantine, esto es antiestético. Lady Magdalena. Les estaba tomando el pelo, y eso me hizo respetarla de todo corazón. Yo nunca habría podido hacer algo tan atrevido, y lo mismo debía de ocurrirle a Hannelore, que se limitaba a observar desde una cómoda distancia. Príncipe Anastasios, continuó Magdalena, con clara exasperación. No sabes por qué Geduld, la diosa de la tierra, prefirió evitar a Eguigelieve,
el dios de la vida, y buscó la protección de quienes la rodeaban? Tal vez deberías volver a matricularte en la Academia Real y repetir sus estudios sobre lo divino. Anastasio se crispó. Su expresión adusta era exactamente como imaginaba que había sido el dios de la vida cuando fue rechazado por primera vez por la diosa de la tierra. Hay cosas de las que una mujer solo puede querer hablar con otras mujeres, explicó Magdalena. Lady Eglantine tiene la magnanimidad de escuchar tu voluntad en la mayoría de las ocasiones. Debe tener una razón especialmente buena para rechazarte ahora. ¿No es el deber de un marido comprender estas cosas y actuar en consecuencia? Si sigues atándola con tanta fuerza, como hizo el dios de la vida con la diosa de la tierra, solo conseguirás ganarte su ira. Luego, tras amenazar a Anastasios para que guardara silencio, volvió sus ojos rojos hacia Eglantine. En cuanto a ti, Lady Eglantine, te aconsejo que te tomes más tiempo para pensar antes de hablar. Usted conoce una razón perfecta para excluir al príncipe Anastasios, ¿verdad? Si no concluyes tales debates antes de hablar con Lady Rosamine, entonces su marido acabará dirigiendo su descontento hacia ella. Eglantine levantó la cabeza sobresaltada y nos dirigió a Anastasios y a mí miradas de preocupación. Los ojos de Magdalena se suavizaron mientras continuaba. Las invitaciones repentinas de la familia real no solo molestan a quienes las reciben, sino también a sus asistentes y al ducado. La carga es pesada. Aunque podemos atribuir parte de esto a tu aparente mala salud, debo decir que te mostraste bastante desconsiderada. Parece que permití que mi compostura se deslizara. Mis disculpas por mi falta de consideración, nos dijo Eglantine. Lady Rosamine, debo pedirle disculpas por partida doble. Aunque deseo hablar con usted de inmediato, nuestra discusión tendrá que esperar. Eglantine lo tenía difícil, ni siquiera podía organizar una fiesta del té sin antes tener que aplacar a su marido. Le contesté que no se preocupara por mí, agradecí a Magdalena que hubiera resuelto el asunto y me dirigí al archivo. Mientras me dirigía, vislumbré el alivio de Otilie por el retraso de la fiesta del té. Continué con mi trabajo de traducción hasta que Sylvester llegó a buscarme, entonces los dos nos dirigimos de nuevo al dormitorio. De camino, le informé del plan de Eglantine de invitarme a tomar el té. La noticia debió de sorprenderle, porque enseguida se echó atrás. ¿Por qué te invitan a ti antes que a mí, Elaud? Preguntó, irritado. ¿No puede decirte lo que sea que tenga en mente, en la biblioteca? Si te enviamos a esa villa real, supongo que causarás todo tipo de problemas. Dile que yo también quiero estar allí. Lady Eglantine aún no me ha dicho de qué desea hablar, pero imagino que tendrá algo que ver con asuntos religiosos. Ya me preguntó una vez por el templo. Sylvester me miró fijamente, poco convencido. Así que quiere consultarte, ¿eh? Puede que sea su mejor opción, ya que la familia real y el templo de la soberanía están en tan malos términos, pero no me siento cómodo con esto. El príncipe Anastasios dijo que quería unirse a nosotros por la misma razón. Lady Eglantine se negó, sin embargo, y todavía no hemos acordado una fecha. No parece que haya muchas posibilidades de que yo sea admitida, entonces. Supongo que Lady Eglantine es más digna de confianza, al menos. Suspiró, con expresión de sufrimiento. Te informaré cuando los detalles estén resueltos. Todavía no se ha decidido nada, después de todo. De acuerdo. No lo olvides. Al final, Anastasios acabó cediendo, tal y como él lo veía. Perderse la fiesta del té era mejor que tener a su mujer resentida con él. No mucho después de mi regreso al dormitorio me llegó un ordonanza anunciándome que debía reunirme con Eglantine dentro de 2 días. Hasta entonces, continuaría mi trabajo de traducción con normalidad. Parecía que no iba a tener tiempo de ir a cazar santuarios. Es una pena, pero nuestra investigación preliminar es igual de importante, pensé. No tenía sentido apresurarme a visitar los santuarios cuando aún no conocía su ubicación exacta. Angélica, Damuel, ¿cómo han pasado el día? Pregunté después de cenar. No podían entrar en el archivo subterráneo y, por lo que yo sabía, estaban vigilando el exterior de la biblioteca. Vigilé el pasillo exterior de la biblioteca, respondió Angélica, confirmando de inmediato mi suposición. Damuel asintió.
Cornelius y Leonore nos dijeron que permaneciéramos vigilantes, pues Lady Detlinde podría volver a visitarnos. Hice una pausa pensativa. ¿Podría alguno de ustedes utilizar este mapa para investigar la ubicación de los santuarios? Según tengo entendido, se encuentran a intervalos regulares alrededor del edificio central, así que no debería ser muy difícil encontrarlos una vez que tengamos una idea general de dónde están. Pueden turnarse. Les mostré el mapa en cuestión y aceptaron de inmediato. Vigilar el mismo lugar día tras día era agotador por sí solo, así que se turnarían para buscar los santuarios y cambiarían al mediodía. ¿Qué piensa hacer una vez encontrados los santuarios, Lady Rosemaine?, preguntó de repente Clarissa. Se suponía que estaba trabajando con los otros eruditos en la preparación para mañana, así que me sorprendió verla colarse en nuestra conversación. Aún así, le respondí con una sonrisa. Tengo intención de limpiarlos. Albergan a los dioses, y no estaría bien dejarlos tan sucios. Limpié el santuario que encontramos el otro día, y debo añadir que tu círculo mágico para potenciar la magia de área amplia fue de gran ayuda. Me gustaría tener algunos para los otros santuarios también, pero considéralo hecho. Es un honor que mi investigación le haya resultado útil, Lady Rosemaine. Pero, ¿puedo preguntarle cómo utilizó el círculo exactamente? Aún no había entendido que lo había emparejado con mi Bastian, pero Damuel se lo explicó en mi nombre. Entiendo, murmuró Clarissa. Mi investigación se utilizó para realizar un hechizo a gran escala. Y pensar que no pude presenciarlo con mis propios ojos. Oh, en qué vibrantes colores debieron haber brillado las gotas cuando Lady Rosemaine devolvió la vida al santuario. Sus ojos se humedecieron con lágrimas de dolor. Lady Hannelore estaba allí con nosotros, dije, así que supongo que todo lo que hemos hablado ya es conocido por Dunkelfelger. Sin embargo, como todo esto ocurrió mientras asistíamos a la familia real, debo pedirte que lo mantengas en secreto. Eso va también por ti, Harmut, me doy cuenta de que estás escuchando a escondidas. Entendido. Mientras continuábamos nuestra discusión, Otilia y Lieseleta se preparaban afanosamente para la reunión real. Les estaba resultando difícil, ya que Rillarda y Brunilde se habían encargado de estos asuntos en el pasado, pero al menos Rillarda seguía por aquí como vasalla de Sylvester. Tendríamos que solicitar su ayuda con la ropa, los regalos, etc. Lady Rosemaine, pensar que todos los días son así cuando se está en la Academia Real, dijo Otilia con una sonrisa irónica, pues nunca antes había tratado con la familia real. Eso explica por qué Gretia está inusualmente bien entrenada a pesar de ser tan nueva en su séquito. Lady Rosemaine, muchas gracias por venir. Después de saludarnos, Eglantine dio un sorbo demostrativo al té y luego mordió uno de los dulces proporcionados. Era realmente extraño estar a solas con ella, sin Anastasios respirándonos en la nuca. Me alegra ver que tu salud ha mejorado, le dije. Realmente me preocupé cuando vi lo pálida que te habías puesto después de visitar el santuario. Siento haberte preocupado. Simplemente usé demasiado maná y necesitaba tiempo para recuperarme. ¿También limpiaste el santuario, Lady Eglantine? No sabía de qué otra forma podría haber usado tanto maná. Al instante, los brillantes ojos naranjas de Eglantine se abrieron de par en par, y luego soltó una risita. No hacía falta. Aún estaba brillando por tu propia visita. Eglantine y Anastasios compartían una villa ahora que estaban casados, pero seguíamos estando las dos solas. Anastasios había ido a trabajar al archivo subterráneo y Eglantine había pedido a los demás que abandonaran la sala. Aún así, me ofreció una herramienta mágica para bloquear el sonido. Nunca esperé que fueras tan firme con el príncipe Anastasios, comenté mientras bebía un sorbo de té. Ella sonrió. Me resultará más fácil involucrarlo después de que hayamos tenido nuestra discusión. ¿Y qué es lo que deseas discutir? Te ayudaré en lo que pueda. Como sabes, fui a ver el santuario antes de pedirte que te reunieras conmigo, dijo Eglantine, observándome atentamente. Continuó explicando que había tocado la puerta, sintió que le succionaba parte de su maná, y de repente, apareció en el interior del santuario. Eso es básicamente lo que me pasó a mí. Bueno, excepto por la parte del maná. Eglantine había dicho que sintió que le succionaban parte de su estapé,
pero a mí no me había pasado. A menos que... ¿Era tan poco que no me di cuenta? Estaba cubierta de amuletos de piedras Face en todo momento, así que siempre me succionaban maná. Podría decirse que era bastante insensible a la sensación, solo cuando perdía una cantidad significativa de maná lo notaba. Eglantine continuó, el santuario estaba dedicado al dios del fuego y a sus subordinados. Al contemplar la estatua de Leidenschaft, sentí la imperiosa necesidad de rezar. Así que realicé un giro de dedicación. Yo recé para crecer. Resultó que la reacción de uno al presentarse ante los dioses dependía de la persona. La idea de girar ni siquiera se me había ocurrido. Tal vez los giros de dedicación estaban arraigados en la mente de Eglantine como lo que uno hacía para ofrecer plegarias a los dioses. Mi maná fue succionado por sí solo, como si llevara piedras Face sobre el escenario del auditorio, dijo Eglantine, pero no le di importancia y seguí girando. Cuando ofrecí más maná, empezó a formarse una piedra Fey azul en las manos de Leidenschaft. Oh. Leidenschaft ya tenía una tablilla azul cuando entré. Supongo que nunca la vi como una piedra Fey, porque noté el texto brillante en ella desde el principio. Debe de depender de la cantidad de maná que uno ofrezca de antemano. Recordaba la tablilla azul como una combinación del maná que había ofrecido previamente y una voluntad divina, así que probablemente iba por buen camino. Mi giro agotó casi todo mi maná, así que usé una de las pociones de rejuvenecimiento que llevo en la cadera. No son tan efectivas como las que usted distribuyó, Lady Rosamine, pero siguen siendo bastante poderosas. Eglantine había utilizado una poción de rejuvenecimiento de la realeza para recuperar su maná. Luego, me informó, había vuelto a sentirse obligada a rezar. Otra vez, le pregunté. ¿Rezaste inmediatamente después de recuperar tu maná? En efecto. Sentí la necesidad de hacerlo. Al final, Eglantine había hecho una ofrenda tras otra hasta agotar todas y cada una de sus pociones de rejuvenecimiento. Cuando terminé, dijo, la piedra Fey azul ya era bastante grande. Aún así, el texto que había en ella me informaba de que necesitaba rezar aún más. ¿Cuánto maná pretende sacarle, poderoso Leidenschaft? Agotado el maná, fui expulsada del santuario. Me pareció que había pasado una eternidad dentro, pero al volver descubrí que no había pasado nada de tiempo. Tampoco parecía haber entrado nadie más en el santuario. Eglantine había deducido que Anastasius no había estado dentro porque, al parecer, había tocado la puerta y dijo, así que realmente está cerrada. En cuanto a Magdalena, no había reaccionado en lo más mínimo. Entonces, Lady Rosamine, ¿ese santuario no es un lugar para que los candidatos a Cent ofrezcan sus oraciones? Preguntó Eglantine. El archivo subterráneo contiene un registro sobre un Cent del pasado, en el que se describe cómo rodeaban continuamente la Academia Real y rezaban. No puedo evitar preguntarme qué ocurre cuando uno ha rezado lo suficiente y la piedra Fey azul está completa. Tengo la misma curiosidad, respondí. El hecho de que hubiera un candidato Cent en la familia real significaba que me convenía fingir ignorancia y mantenerme lo más distante posible del asunto. Ser tontamente sincera y admitir que ya poseía una tablilla azul haría más por enemistarme con la realeza que cualquier otra cosa que Detlinde ya hubiese hecho hasta el momento. ¿Diría eso a pesar de haber entrado usted misma en el santuario, Lady Rosamine? Por favor, dígame, ¿qué le hace pensar que lo hice? Creo que has rezado más que la mayoría y has obtenido suficientes protecciones divinas. Tampoco mostraste ni una pizca de sorpresa ante la historia que acabo de contarte. Oh. Tenía razón. Mi atención se había centrado inmediatamente en comparar nuestras experiencias, así que ni siquiera se me había ocurrido fingir sorpresa. Me había limitado a escuchar con cara de póker. Oh, pero me sorprendió. Tan sorprendida que me vi incapaz de hablar. Y hablando de sorpresas, me quedé especialmente atónita cuando subiste al escenario del auditorio llevando piedras Face, dije, cambiando el tema de nuestra conversación. ¿Fue ese el intento de la familia real de hacer brillar el círculo? Eglantine sonrió. Así es. Tú y Lord Ferdinand dijeron que era para seleccionar a los candidatos a Cent, ¿verdad?
Después de que los estudiantes graduados repitieran el ritual de las protecciones divinas, también lo hizo la familia real. También intentamos activar el círculo. La familia real se habían adornado con piedras Face y giraron mientras gastaban maná. Detlinde había logrado activar el círculo mágico, así que confiaban en que ellos también lo conseguirían. En el proceso, Trawer Qual, Sigisbald, Anastasios y Eglantine habían hecho que el círculo se iluminara. El príncipe Sigisbald, Anastasios y Locent se convirtieron en omnielementales gracias a sus recién obtenidas protecciones divinas, me informó Eglantine, y sin embargo yo fui la única atraída al santuario. No tiene sentido, ¿qué diferencia hay entre Anastasios y yo? Sus stabs, respondí. Ah, sí. Parpadeó sorprendida. ¿Aún no lo has escuchado de Lady Magdalena? Una tablilla que traduje al final del día de ayer explicaba cómo usar los santuarios grandes y pequeños. Los santuarios pequeños estaban dedicados a los dioses subordinados, y rezando en ellos se creaban piedras Face como la que había descrito Eglantine. Al obtenerlas, se fortalecían los elementos. Realizar el ritual de protección divina tras obtener las piedras Fey de todos los subordinados aseguraba también la protección divina de los dioses primarios, por lo que el Sent había rezado casi sin cesar mientras asistía a la Academia Real. Solo se puede obtener un estapeo una vez, ¿correcto?, pregunté. Por eso el Sent que escribió la tablilla estaba desesperado por obtener la protección de cada dios primario antes de graduarse. Los candidatos a Sent deben adquirir sus stabs en el Jardín de los Comienzos. Como usted era omnielemental desde el principio, Lady Eglantine, supongo que fue allí donde obtuvo la suya. Es la primera vez que oigo el nombre, pero sí, serviría como una descripción adecuada del lugar donde obtuve mi estapé. Era un lugar extraño con un árbol blanco, dijo un poco aturdida. Luego sus hombros se hundieron. ¿Pero eso no significa que el príncipe Sigisbald no puede convertirse en candidato a Sent? No tenía todos los elementos cuando obtuvo su estapé. Anastasios no había sido absorbido por el santuario tras convertirse en omnielemental a través del ritual, así que dudaba que Sigisbald tampoco pueda hacerlo. Podría ser posible para el príncipe Hildebrand, señalé. Si volvemos a la vieja costumbre de que los estudiantes obtengan sus stabs inmediatamente antes de su graduación, hacemos que él rece en los pequeños santuarios para aumentar sus elementos, y nos aseguramos de que obtenga protecciones divinas de todos los dioses primarios durante su ritual, entonces también debería convertirse en candidato a Sent. Ya había demostrado su determinación. Comprimir maná a su corta edad no era tarea fácil, así que probablemente se las arreglaría de algún modo. También beneficiaría a Eglantine. Si ella no quería ponerse al frente, Hildebrand podría simplemente trabajar duro en su lugar. Tenía que ser posible ahora que sabíamos cómo obtener las protecciones de los dioses primarios. El problema sería si el actual Sent puede durar hasta que el príncipe Hildebrand alcance la mayoría de edad. Pensé que era bueno que la familia real tuviera otro posible candidato a Sent, pero el rostro de Eglantine se nubló. Lady Rosemaine, ya se ha anunciado que el príncipe Sigisbald será el próximo en ocupar el trono. Si el príncipe Hildebrand o yo nos convertimos en candidatos Sent, Jürgen Schmidt se enfrentará a la guerra una vez más. La soberanía ya estaba en proceso de establecer a Sigisbald como el próximo rey, había logrado activar el círculo mágico, luego su ceremonia de unión de estrellas había recibido una bendición a un nivel nunca antes visto. Dar el puesto a Hildebrand o Eglantine ya no era una opción, hacerlo causaría demasiado caos. Comprendo tu deseo de no provocar más conflictos, dije, pero ¿no es la ausencia de una Gutriseit el problema más apremiante al que se enfrenta Jürgen Schmidt en estos momentos? ¿No debería priorizarse su regreso para poder reabrir por fin las puertas fronterizas y redibujar las fronteras de los ducados? Además, aunque podría haber problemas si usted o Hildebrand obtuvieran el Gutriseit, cualquier resultado es mucho mejor que si fuera a parar a manos de alguien ajeno a la familia real. Eso es cierto, pero tras casarse con Anastasios, Eglantine era ahora también de la realeza, pero seguía mostrándose reacia a adquirir el Gutriseit. No podía culparla. Perder a tantos miembros de la familia por asesinatos durante el conflicto anterior debió ser traumatizante. Tal vez lo mejor sería que yo misma obtuviera el Gutriseit y luego se la diera al príncipe Sigisbald con la condición de que devolviera a Ferdinand a Ehrenfest. Eglantine estaba mentalmente acorralada,
No podía discutir este asunto con Anastasios, ya que no había sido aceptado en el santuario. Consideré mis opciones, aunque no las expresé. Parecía probable que yo estuviera más cerca de obtener el Guthrie Seid que nadie, simplemente por lo mucho que había rezado desde que me matriculé en la Academia Real. La tablilla azul ya estaba entera cuando entré en el santuario, y parecía razonable suponer que podría obtener las demás sin mucha dificultad. Sin embargo, Ferdinand me dijo que el Guthrie Seid estaba en el archivo prohibido, al que solo podía entrar la realeza. Todavía había muchos documentos en el archivo subterráneo que me quedaban por leer. Era muy posible que algún factor desconocido me impidiera convertirme en el Sent, incluso después de obtener las tablillas de todos los santuarios de los dioses primarios. Por eso, era mejor no darles ideas extrañas. Sin mencionar. Obviamente, la familia real no pasaría por alto a un candidato a Sent que pareciera capaz de obtener el Guthrie Seid a través de los santuarios. Si estaban decididos a que Sigisbaldo ocupara el trono, probablemente me obligarían a casarme con él. En el peor de los casos, simplemente me matarían y tomarían el Guthrie Seid por la fuerza. Lo mejor era permanecer en silencio. No quería abandonar Ehrenfest, donde estaba mi familia. Puse una sonrisa noble y dije, quizá nuevas investigaciones en el archivo subterráneo revelen lo que hay que hacer para conseguirle al príncipe Sigisbaldo una Guthrie Seid. Por supuesto, no me lo creía en absoluto, eran poco más que tonterías que sonaban bien. Eglantine me lanzó una mirada escrutadora y luego bajó los ojos. Muchas gracias por prestarme su oído, Lady Rosemaine. Me despedí y regresé al dormitorio, donde recibí noticias emocionantes de Damuel y Angélica. Habían encontrado todos los santuarios de los dioses primarios marcados en el mapa que les había dado. Capítulo 601. Recorriendo los santuarios. Aunque ya conocíamos la ubicación de los santuarios, estaba demasiado ocupada con el archivo subterráneo para visitarlos. Había que encontrarse una solución de alguna manera. En un mundo ideal, repetiría lo que habíamos hecho con el primer santuario e iría allí con Hildebrand o Hannelore, pero eso no era viable cuando teníamos órdenes estrictas de no deambular por el exterior. Supongo que no me importaría compartir las ubicaciones con Lady Eglantine si ella misma quisiera visitarlos. Incapaz de pensar en ninguna idea satisfactoria, me dirigí al archivo subterráneo, donde Eglantine y Anastasios iban a pasar la mañana una vez más. Era un día como cualquier otro, pero cuando iba a entrar al archivo con mis utensilios de escritura en la mano. Lady Rosemaine, espere un momento. Me di la vuelta y dije, sí, Lady Eglantine. Ella lucía una sonrisa como una flor floreciente, mientras que Anastasios parecía bastante amargado a su lado. Hay un cambio de planes para hoy, debo pedirle que visite los santuarios con nosotros. Deseo ver con mis propios ojos su magia de limpieza a gran escala. Entre otras cosas, tal vez. Anastasio se explayó, eres la única que puede limpiarlos tan rápido. Eso lo confirmó, esta era la voluntad de la familia real. Así que así es como van a jugar a esto, ¿eh? Esta era la consecuencia de haber sido tan poco clara con Eglantine. Iban a obligarme a entrar en los santuarios mientras me vigilaban todo el tiempo. Realmente no quería creer que recurrirían a ser tan contundentes, pero, aquí estamos. Sentí una repentina pesadez en la boca del estómago, como si acabara de tragarme una piedra, pero mis opciones eran dolorosamente limitadas. Tras agachar la cabeza en señal de derrota, seguí de mala gana a Eglantine y Anastasios fuera de la biblioteca con mis asistentes a cuestas. Yo iba en mi bestia alta, por supuesto. Anastasios nos iba a llevar al santuario, al otro lado del edificio de los eruditos, y no había forma de seguir a los adultos a pie. Rosemaine. Toma, dijo Anastasios, y me ofreció un bloqueador de sonido. Tomé la herramienta y lo miré, solo para ver cómo me devolvía la mirada con desagrado. Parece que le ocultaste secretos a Eglantine en esa reunión que tuvieron, incluso después de que ella se desviviera por excluirme. Anoche estaba abatida, ¿sabes? Si alguien debe sentirse abatida, esa soy yo. Fue totalmente malicioso por parte de Lady Eglantine hacerme preguntas que mi estatus me impide responder. Decir que no podía entrar en el santuario habría hecho que me acusaran de mentir a la familia real. Admitir que podía y que había adquirido una tablilla no me habría servido de nada.
Me habrían considerado una traidora aún mayor que Detlinde, cuyas transgresiones hasta ahora no iban más allá de algunos comentarios traicioneros. ¿Se me puede culpar por guardar silencio? Por mucho que quisiera ocultar la verdad, no podía negarme a una orden real, tendría que tocar el santuario si me lo ordenaban. Me deprimía que esos dos, de entre todas las personas, fueran tan enérgicos. Nunca pensé que mi noble respuesta a Eglantine acabaría con la obligación de revelar mis secretos. Mis disculpas, dijo Eglantine. Hago esto solo porque no me queda otra opción. Por mucho que se disculpara, seguía sintiendo el pecho apretado. Supuse que buscaba algún tipo de técnica secreta que permitiera a Sigisbald entrar en los santuarios y evitar así otra guerra, pero yo no tenía las respuestas que ella buscaba. Como mucho, solo podía sugerir que siguiéramos leyendo las tablillas del archivo. Desde luego, no podía admitir que quería obtener el libro de Mestionora, leerlo y luego utilizarlo como moneda de cambio para asegurarme de que Ferdinand no fuera castigado. Debes de haber entrado en ese santuario, razonó Anastasios. Has rezado tantas veces, obtenido tantas protecciones divinas, controlado instrumentos divinos a voluntad y realizado innumerables ceremonias. ¿Por qué intentar ocultarlo? Si no recuerdo mal, fue usted quien me dijo que aprendiera cuánto vale la información y no la revelara libremente. ¿No deberías alabarme por haberme tomado a pecho tu lección? Rosemain, dijo, con los ojos entrecerrados. ¿Vas a ordenarme que te lo cuente todo? Sí. Cualquier cosa que intentes ocultar seguramente se convertirá en algo monstruoso tras bastidores. Las cosas han ido bien hasta ahora porque hemos sido sinceros el uno con el otro, ¿no? No veo ninguna razón para que cambiemos eso ahora. No hay mundo en el que a alguien tan religioso como tú no se le permita entrar en los santuarios. En lugar de elogiarme por actuar como una verdadera noble, me estaba ordenando que no le ocultara nada. Tal vez yo tenga aquí la culpa, ya que ha sido mi propio comportamiento el que les ha llevado a reprenderme, pero que conste que no puedo aportar la solución conveniente que busca Lady Eglantine. Decía la verdad, pero Anastasio se limitó a enarcar una ceja y decir, eso me pregunto. Por su expresión, me di cuenta de que dudaba de mí, pero lo único que me guardaba era un comentario demasiado grosero para ser dicho. Sigisbald no podía entrar en el santuario porque no había sido omnielemental cuando obtuvo su estape. No había sido omnielemental porque la familia real no había leído los documentos del archivo subterráneo, que detallaban la importancia de los elementos. No habían leído esos documentos no solo por el colosal número de muertos de la guerra civil y la purga, y la abundancia de conocimientos que se habían perdido como consecuencia de ello, sino también porque ninguno de los miembros de la realeza sabía leer ni había estudiado lengua antigua. Para ser franca, nada de esto era culpa mía. No era culpa mía que la gente solo pudiera obtener su estape una vez, ni yo estaba en posición de cambiar las cosas. Era realmente tan malo por mi parte pensar que Eglantine o Hildebrand debían visitar los santuarios, ya que eran los únicos miembros de la familia real que podían obtener de forma plausible el Guthriesaid. Los nobles lo considerarían mucho más aceptable a que lo hiciera alguien de Ehrenfest. Solo se me ocurría una forma de que Sigisbald fuera el próximo rey sin poder obtener él mismo el Guthriesaid. ¿Alguien puede culparme por querer guardar silencio cuando es obvio cómo respondería la familia real al hecho de que yo pudiera entrar en los santuarios? Pregunté. Prefiero morir a dejar a mi familia en Ehrenfest para convertirme en la tercera esposa de un hombre cuyo segundo matrimonio acabo de bendecir. Así que has aprendido a usar la cabeza, murmuró Anastasios. ¿Significa esto que hablarás abiertamente en lugar de eludir mis preguntas? Eglantine soltó una risita, luciendo su habitual sonrisa suave. Había ignorado por completo la parte de preferiría morir de mi respuesta. Entiendo cómo te sientes, Lady Rosemain, pero debemos evitar la guerra en la soberanía a toda costa. La paz ha empezado a volver hace poco. Obtener el Guthriesaid es de suma importancia. Usted nos ayudará, ¿verdad? Desvié la mirada. Su postura tenía tanto sentido que no podía negarme, pero al mismo tiempo no quería estar de acuerdo. Siguieron presionándome con sonrisas silenciosas mientras pasábamos por el jardín de hierbas de los profesores, junto al edificio de los eruditos, y pronto llegamos al santuario. Así que de verdad hay más santuarios, dijeron los asistentes reales, incapaces de ocultar su sorpresa.
Mis propios asistentes estaban demasiado preocupados por mi situación como para reaccionar. Sus ojos iban de Eglantine a Anastasius y a mí. Devolví a Anastasius la herramienta mágica que bloqueaba el sonido y sonreí a mis asistentes. Solo hablábamos de cómo limpiar los santuarios. Salí de mi pandabús y utilicé un Bastion a gran escala. La suciedad desapareció en un santiamén y la zona quedó reluciente. ¡Qué maravilla!, dijo Eglantine con una sonrisa, claramente impresionada. Rosemain, añadió Anastasius, comprueba si la puerta está cerrada. Hice lo que me ordenó, con el corazón encogido. Apenas rocé la puerta con los dedos, fui succionada. ¿Es este el santuario del dios de la oscuridad? Al igual que en Leidenschaft, había 3 estatuas alineadas ante mí. La del centro representaba al mismísimo dios de la oscuridad, con una gran capa que brillaba tan maravillosamente como el cielo nocturno. En su mano había una tablilla de piedra fey, como era de esperar, pero esta era negra en lugar de azul. Estaba completa, a diferencia de la que Eglantine había descrito, así que ya podía ver el texto que había en ella. Supongo que aún debo ofrecer una oración. Solo para estar segura. Vacilante ante la idea de coger la tablilla sin rezar, levanté ambas manos y la pierna izquierda. Oh Dios de la oscuridad, o Esterat el Dios de las estrellas, o Verbergen el Dios de la ocultación. Líbrame de esta molesta familia real que solo piensa en sí misma y me exige cosas tan crueles. Alabados sean los dioses. Rezaba llena de ira. Entre los subordinados del dios de la oscuridad estaba el dios de la liberación, que idealmente se encargaría de la familia real por mí. Oh, el texto de esta tablilla difiere de lo que vi en el santuario del dios del fuego. Veamos. ¿Di el nombre que te concedí? ¿El nombre de quién? ¿El del dios de la oscuridad? De repente, el nombre que había estado grabado en mi mente durante mis clases prácticas de tercer año resurgió. Alabado sea Chixantracht, el dios de la oscuridad, dije, lo que hizo que la tablilla negra absorbiera parte de mi maná y el texto de su superficie cambiara. Tus plegarias han llegado hasta mí y tu valor ha sido reconocido. Ahora te concederé la palabra necesaria para obtener el libro de Mestionora. Sin embargo, esta palabra por sí sola no bastará. Un candidato a Ascend debe obtener también las palabras de los demás dioses. Terminé de leer el texto. Entonces la tablilla negra entró en mí y se fusionó con mi estape interno. Una vez desaparecida, la palabra de Chixantracht acudió a mi mente. Will Ideal. Un instante después, estaba de nuevo fuera del santuario. Mis ojos se cruzaron con los de Anastasius y Eglantine, que me miraban atentamente, determinados a no perderse el momento en que fui succionada a través de la puerta, sin duda. Me di cuenta de que intentar mentirles y decirles que no había funcionado simplemente no funcionaría. Bueno, ahora hay líneas negras, dije. ¿Cómo dice? Sobre el santuario había ahora líneas negras además de azules. Eglantine y Anastasio siguieron mis ojos e intercambiaron miradas de confusión. Les dediqué una vaga sonrisa. ¿Visitamos los demás santuarios? Eglantine parpadeó, incrédula, y luego se mostró preocupada. ¿Resistirá tu cuerpo? Por supuesto. De momento estoy bien. Aunque seguramente me derrumbaría sin mi bestia alta. Una parte de mí quería derrumbarse en el acto y arruinar sus planes por despecho, pero usar a Leslie significaba que no estaba usando mucha resistencia en absoluto. Tampoco estaba empleando mucho maná, por desgracia. Ese camino lateral nos llevaría antes al siguiente santuario, dije mientras Anastasios y Eglantine regresaban al edificio de los eruditos. Se volvieron hacia mí, en cuyo momento señalé hacia un delgado sendero que atravesaba el bosque. Parecía brillar para mí, pero lo más probable es que no lo hiciera para nadie más de los presentes. Era presumiblemente la ruta que los candidatos a Ascend del pasado habían utilizado para rodear los santuarios. Anastasio cerró los ojos y los volvió a abrir. Sube a tu bestia alta, Rosemain. Iremos al siguiente. Luego, sin dudarlo ni un momento, se puso en marcha por el sendero del bosque. Debía de haber deducido la ubicación del siguiente santuario, en parte gracias a que le dije que estaban a intervalos equidistantes alrededor de la Academia Real. Mientras avanzábamos por el bosque, Anastasios volvió a entregarme la herramienta mágica.
Confirmó que la tenía en la mano y luego dijo, mi hermano te tomará como tercera esposa. Eso lo resolverá todo. No, no lo hará. Por muy ansiosa que esté por leer el libro de una diosa, no quiero casarme con el príncipe Sigisbald. Sí, su sugerencia lo resolvería todo para la familia real, pero, ¿qué hay de mis propios deseos? Eglantine no quiere ser la razón de otra guerra, y teme convertirse en la próxima Cent. Si ella obtiene el Guthriesaid, los ducados de mayor rango se moverán todos a la vez, empezando por Klassenberg. Ahora sí que me estaba sacando de quicio, pensaba en conceder el deseo de Eglantine y nada más. En efecto, ni la familia real ni la soberanía sufrirían si me impusieran esta guerra y obligaran a Ehrenfest a rendir cuentas a los ducados de mayor rango, pero ¿de verdad crees que nos daríamos por vencidos y aceptaríamos eso? Ya tengo un prometido en Ehrenfest, y mi intención es permanecer allí. Sí, comentó Anastasius, eso dijiste durante ese intercambio con Dunkelfelger. Me di cuenta por su tono de que seguía sin ceder. Fruncí los labios mirando a los dos miembros de la realeza. Así que, en resumen, a ninguno de los dos les importa Ehrenfest en lo más mínimo. Eglantine me miró. No deseamos el mal a su ducado, pero su sufrimiento es un pequeño precio a pagar para evitar la guerra en la soberanía. Debes entenderlo, seguramente. Resultó que se sentía tan personalmente desconectada de Ehrenfest como yo de la soberanía. Por encima de todo, continuó Anastasius, debo dar prioridad a Jorgen Schmidt, a la soberanía y a la familia real. Que muestre una preocupación tan profunda por Eglantine debería ser evidente. Si mi sugerencia de hoy es necesaria para calmar su corazón y aliviar sus preocupaciones, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ehrenfest puede sufrir, pero solo a Ehrenfest le importará. Era realmente amargo oír que a la familia real le importaban tan poco mis sentimientos, sobre todo después de haber aceptado hacer tanto por ellos. Anastasius había admitido abiertamente que me ignoraría por completo por el bien de aquellos que le importaban más. Si realmente quiere decir que Ehrenfest debe ocuparse de sus propios problemas, ¿no se aplica la misma lógica a la soberanía? Pregunté. En el caso de que Lady Eglantine obtuviera el Guthriesaid, Klassenberg la apoyaría, y el templo de la soberanía ya no podría protestar. Imagina cuánto más devastador sería que el libro acabara en manos de alguien que no perteneciera a la familia real. Por favor, abstente de casar uno tras otro a los candidatos a archiduque de Ehrenfest. Ten cuidado, Rosemain, me advirtió Anastasius con la mirada. Hablas por encima de tus posibilidades. Yo lo fulminé con la mirada. Me dijiste que no me guardara nada, príncipe Anastasius. Si vas a ordenarme por decreto real que me case con el príncipe Sigisbald, entonces al menos devuelve a Ferdinand a Ehrenfest. Perderlo nos ha dejado a todos en un estado calamitoso. Esa no es una opción. Arensbach se derrumbaría. Apreté el bloqueador de sonido, furiosa por la disparidad de nuestro trato. Desde luego, te pones rápidamente del lado de Arensbach. ¿No debería ocuparse de sus propios problemas? Al fin y al cabo, esa fue tu postura con Ehrenfest. Dime, ¿qué pasó con tu promesa de tratar a Ehrenfest como a los otros ducados que ganaron la guerra civil? Aceptaron comenzar durante esta misma conferencia de archiduques. ¿Acaso la familia real piensa tan poco de mis contribuciones y las de mi ducado? Si decían que sí y que así era simplemente como la familia real hacía las cosas, entonces no habría nada más que yo pudiera hacer. Aún así, estaba tan frustrada que quería rechinar los dientes y morderme el labio. Eglantine me sonrió. Era una sonrisa condescendiente, como si estuviese viendo a un niño hacer una rabieta. Sus contribuciones no son insignificantes en absoluto, Lady Rosemain, pero el hecho es que Arensbach es más importante y se encuentra en una situación mucho más precaria que Ehrenfest. Arensbach era un ducado mayor del bando vencedor de la guerra civil, y actualmente era responsable de la mitad del antiguo Berkestock. Era mucho más importante que Ehrenfest, con más tierras, más población y la única puerta abierta de Jorgen Schmidt, y también estaba mucho peor. En la actualidad, solo había 2 adultos entre su familia archiducal, 3 si se contaba a Ferdinand. Eso realmente no era suficiente para mantener un ducado mayor. Entiendo que Arensbach sufra una falta de candidatos a archiduque,
pero ¿no es eso el resultado de su extraña tradición de degradar a todos los demás candidatos a archiduques cada vez que hay un cambio de archiduque? Parece injusto que Ferdinand y Ehrenfest sufran por las costumbres de otro ducado. Así que quieres decirme que mis contribuciones a la familia real nunca importaron, dije. Mis deseos siempre iban a ser anulados. Eso no es cierto, replicó Anastasios. Hay cosas que podemos hacer y otras que no. Tu petición de que devolvamos a Ferdinand puede parecerte factible, pero él es el único pilar que mantiene a Arensbach en pie. No podemos arriesgarnos a llevárnoslo sin un cent empuñando el Guthrieseid. No estoy segura de entender. No podemos devolver a Ferdinand a Ehrenfest hasta que seamos capaces de dividir las tierras de Arensbach, crear ducados menores y asignarles Saufs de entre las familias archiducales de los otros ducados. Eglantine asintió. Como no hay Guthrieseid para redibujar las fronteras del país, ha recaído en la soberanía y los ducados mayores la gestión de los territorios que perdieron la guerra civil. En este caso, si Arensbach se derrumbara ahora, no habría nadie que ocupara su lugar ni que mantuviera sus tierras. ¿Cómo crees que le iría a Ehrenfest si, como su vecino, tuviera que cargar con tales obligaciones? Ehrenfest ya estaba luchando con su propia tierra después de purgar a tantos nobles. No teníamos margen de maniobra para cuidar también de otros ducados. La agobiante escasez de maná de Arensbach fue la única razón por la que se ha pasado por alto el comportamiento de Lady Detlinde, continuó Eglantine. Lady Magdalena estaba bastante furiosa tras su visita del otro día. Al parecer, Detlinde había sido lo suficientemente grosera como para justificar su ejecución inmediata. La escasez de maná había obligado a perdonarla, pero solo mientras fuera necesaria. Su destino estaba sellado, y darme cuenta de ello me sorprendió como una zambullida en agua helada. En ese caso, al menos prométeme que Ferdinand no será castigado junto a ella, dije. Para empezar, solo está en Arensbach, casado con una mujer a la que no ama y atascado bebiendo una poción tras otra, porque el rey le hizo elegir entre eso y asesinar a su propio hermano. Príncipe Anastasios. ¿Cómo te sentirías si te pusieran en la misma situación, obligado a decidir entre matar al príncipe Sigisbald o casarte con Lady Detlinde? En el caso de esta última, ¿cómo te sentirías si luego fueras ejecutado por su rudeza? Anastasios hizo una mueca ante la sola idea, entonces, sus ojos grises se posaron en mí. No podremos evitar castigar a Ferdinand una vez que esté casado, dijo provocadoramente. Si quieres salvarlo de ese destino, consigue el Guthrieseid ahora, mientras se retrasa su ceremonia de unión de las estrellas. Me estremecí. Por la expresión de su rostro estaba claro que no dudaría en explotarme para sus propios fines, pero me negué a que eso me detuviera. ¿Entonces devolverías a Ferdinand a Ehrenfest? Si puedes prever los problemas que causaría sacarlo de Arensbach y se te ocurre cómo resolverlos, entonces sí, como quieras. No permitiré que Ferdinand sea ejecutado junto a Lady Detlinde. Esta era mi oportunidad de salvarlo. Me exigiría visitar los santuarios, obtener el Guthrieseid y convertirme en la tercera esposa de Sigisbald, pero eran sacrificios que estaba dispuesta a hacer. No importa lo que me exijan, usaré el Guthrieseid como escudo y lo salvaré. Hemos llegado, dijo Anastasios, poniendo fin a nuestra conversación antes de instarme a avanzar. Estábamos ante un santuario blanco. Lo limpié, como a los demás, y luego toqué la puerta. Al instante, me vi transportada al interior. Este es para la diosa del viento, murmuré para mis adentros. Esa tablilla tiene su color divino. Pude ver una estatua de una diosa que sostenía un escudo redondo en la mano izquierda y una tablilla amarilla en la derecha, de pie entre estatuas que representaban a sus subordinados. O Chutzaria la diosa del viento, o Ordosneli la diosa de los mensajeros, o Dregarnur la diosa del tiempo, o Mestionora la diosa de la sabiduría, concédeme el libro de Mestionora para que pueda salvar a Ferdinand. Alabados sean los dioses. Entonces, tomé la tablilla ya terminada. Tus plegarias han llegado hasta mí y tu valor ha sido reconocido. Yo, Chutzaria, te concederé ahora la palabra necesaria para obtener el libro de Mestionora. Como era de esperar, mostraba el mismo texto repetitivo que las demás, con la única diferencia de las palabras de la diosa.
La tablilla se fundió con el estape dentro de mí, entonces repetí lo que estaba grabado en mi mente. Teidinder. Y con eso, estaba fuera de nuevo. Comprobé que la puerta estuviera cerrada y volví junto a Eglantine y Anastasios. Junto a las líneas negras y azules del cielo había ahora una franja amarilla, y casi podía ver cómo se formaba un patrón complejo. Pasamos a la siguiente, ordenó Anastasios. A partir de este punto, todos monten sus bestias altas. Parecía que hacer todo el viaje a pie estaba siendo demasiado para los demás. Todos cabalgamos por el siguiente sendero, y gracias a nuestro nuevo medio de transporte llegamos al siguiente santuario en un abrir y cerrar de ojos. De nuevo, lo limpié y entré. Veamos. Esta debe ser para el dios de la vida. Allí estaba Ewigelieve con su espada y sus subordinados, pero este lugar era notablemente diferente a los demás. Las 3 estatuas estaban colocadas alrededor de un pequeño santuario. De hecho, era un santuario dentro de otro santuario. Espera, ¿es el santuario de la tierra? Me pregunté. Parecía improbable que Ewigelieve y sus subordinados vigilaran otra cosa con tanta atención. Pero, ¿por qué molestarse en recrear la Biblia tan de cerca? Quise suspirar, pero algo me obligó a rezar. Levanté los brazos y miré a Ewigelieve, el dios de la vida. ¡Oh! La tablilla aún no está completa. Estaba a medias, lo cual tenía sentido, ahora que lo pensaba. Rara vez rezaba al dios de la vida. La única vez que recordaba haberlo hecho en la Academia Real fue cuando nos preparábamos para nuestro partido de Dieter contra Dunkelfelger. Un pilar blanco se había levantado cuando yo enseñaba a Wilfried a utilizar el instrumento divino. O Ewigelieve el dios de la vida, o Schneast el dios del hielo, o Schlaftraum el dios de los sueños, o Cuocokalura el dios de la cocina. Me pregunto si rezando a Cuocokalura conseguiré nuevas recetas. Con esa idea en mente, seguí rezando. No pasó mucho tiempo hasta que empecé a sentir que me succionaban un montón de maná, exactamente como había descrito Eglantine. La tablilla culminó justo cuando me estaba resultando más difícil mantener la postura. Una voz resonó en mi cabeza. Tus plegarias han llegado hasta mí y tu valor ha sido reconocido. Te concedo permiso para rezar a mi esposa, Gedul. Espera, ¿eh? ¿Y la palabra para obtener el libro de Mestionora? Estaba perdida. Esto no había ocurrido en los otros santuarios. Entonces, la puerta del santuario interior comenzó a abrirse, revelando una estatua de Geduld, la diosa de la tierra. La tablilla que tenía en la mano estaba completa, probablemente debido al ritual de dedicación que habíamos realizado aquí en la Academia Real. Pero, espera. ¿Cómo la consigo? Las estatuas de Ewigelieve y sus subordinados seguían rodeando el santuario de la tierra, impidiéndome entrar. Estaba segura de que, si intentaba acercarme, el dios de la vida me cortaría con su espada, una idea aterradora, sin duda. Tomé y bebí una de las pociones de rejuvenecimiento que llevaba en la cadera mientras pensaba qué hacer. ¿Puedo al menos acercarme ahora que Ewigelieve me ha aceptado? Y entonces caí en la cuenta, me había permitido rezar y nada más. En ningún momento me había invitado a acercarme. Contemplé la estatua de Ewigelieve frente al santuario y supliqué a la diosa de la tierra que me ayudara. Por favor, enséñame a obtener la tablilla. Alabada sea Geduld, la diosa de la tierra. El maná salió volando de mi anillo. Entonces, la tablilla roja de la mano de Geduld brilló, desapareció y reapareció junto a la tablilla blanca que sostenía Ewigelieve. Tus plegarias han llegado a Geduld, y tu valor ha sido reconocido. Ella y yo te concederemos ahora las palabras necesarias para obtener el libro de Mestionora. Así que Ewigelieve habla y da la tablilla. Realmente es protector. Era un truco bastante molesto, pero me impresionó que el primer Sent se hubiera tomado la molestia de encapsular tanto de lo que estaba escrito en la Biblia. Mientras reflexionaba sobre lo meticuloso que debía de ser, la puerta del santuario de Geduld volvió a cerrarse. Cogí la tablilla blanca de las manos del dios de la vida. Después de una experiencia tan inusual, pensé que podría decir algo único, pero el texto era el mismo de siempre. Solo cambiaba la palabra dada. La tablilla se fundió con el estape dentro de mí, y la nueva palabra brotó de mis labios. Negunst.
A continuación, cogí y examiné la tablilla roja. Esta palabra sola, sin embargo, no bastará. Un candidato a Zen debe obtener también las palabras de los otros dioses. La tablilla roja también se fundió con mi estape interior. Tolera Kate. De nuevo, estaba fuera. Me pareció que había pasado mucho más tiempo del habitual en el santuario, ya que esta vez había necesitado obtener 2 tablillas, pero en realidad no había pasado ni un momento. Miré al cielo, alguien me dio las gracias por lavar el santuario mientras tanto, y vi aún más colores que antes. ¿Qué pasaría después de conseguir todas las tablillas? Nos adentrábamos en territorio desconocido, y la verdad es que resultaba aterrador. Pasamos a la siguiente, dijo Anastasios. Sacudí la cabeza, tratando de disipar el miedo que se acumulaba en mi interior. Ya era obvio que la familia real nunca me ayudaría por mera compasión, necesitaba algo para negociar con ellos. No tengo miedo. Voy a salvar a Ferdinand. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.